Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Y hoy queremos subrayar el versículo 4. El versículo 4 nos dice lo siguiente, que aquí se encuentra nada más y nada menos David, que manda emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Luego ella regresó a su casa. Bueno, queridos amigos, lo que estamos leyendo aquí en este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, versículo 4, es sobre el adulterio de David. Sabemos que dice, en la primavera, en la época en que los reyes van a guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. De la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó a averiguar quién era aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de la impureza menstrual. Luego ella regresó a su casa. Hasta ahí llegamos entonces con este versículo 4. El contexto bíblico, queridos amigos, nos va narrando aquí en este versículo 4 una progresión moral descendente, o podemos decir también decadente. Primero, del ver, luego va al indagar, o ya comenzamos a indagar, y finalmente al tomar, ¿verdad? O sea, tomar decisiones. Ahora, el rey, shalach, es decir, enviar, acto de poder delegado. Este es un acto de poder delegado. Yo tengo el poder y por lo tanto yo envío. No soy yo directamente el que estoy haciendo, sino que yo estoy enviando. Es un acto de poder, pero es siempre el poder del rey, porque es él quien envía. Y luego el verbo lakaj, tomar, eso significa lakaj, apropiarse. Fórmula legal también de matrimonio, lakaj, es tomar, ¿verdad? Como esposa, tomar, apropiarse. Pero aquí con matiz de coacción, con una coacción, aquí entonces la está tomando, es como que la está forzando, pues la diseña de ina lleva. No me pone ina, no me pone hayo mi bayo mía, pero hae oye apropia y sube. Ahora, la cláusula
se purificó de su impureza, alude al rito postmenstrual. Esto nosotros sabemos, mitumata, que quiere decir el hecho de purificarse. Aquí nosotros, queridos amigos, con el narrador, lo que estamos mirando, de cierta manera, es un poco de una ironía, ¿verdad?, del autor sagrado, porque habemos uñandeja o subrayá lleva el cumplimiento ritual junto a una transgresión ética. El cumplimiento ritual, imagínense, estamos haciendo un rito, pero sin embargo detrás de esto también estamos viendo una transgresión ética. La escena que culminará con el retorno de Betsabé a su casa, sellando el abuso de autoridad real. Es decir, ave aipurupamala ipuruaná, mande que muchas gracias, las enos de la muchas gracias, te joda tu neroga. Era jato yande, ya misma, oye purupama. Se dan cuenta, queridos amigos, cómo aquí estamos mirando este cumplimiento ritual de esta mujer por una parte, pero luego hay una transgresión ética. Esta transgresión que luego, al decir que ella regresó a su casa, está sellando y está martillando el abuso de la autoridad del melech, del rey, con una economía verbal que denuncia más de lo que se describe. Es decir, el hecho de que, listo, muchas gracias, te dejo donde lo vean. O alema, suficiente. Ya vamos, ya popama la yapona. Y entonces, queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico, después de este contexto bíblico que hemos visto, recordemos que estamos en la edad del hierro segundo, estamos entre el X y el IX siglo antes de Cristo, y con Jerusalén como capital davídica y la campaña contra Amón, Rabá, Amán, los palacios con azoteas y redes de mensajeros reales permiten acciones rápidas del monarca. Todo esto entonces, queridos amigos, lo estamos viendo aquí, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores.
protector, te pedimos por nuestra liberación. Rompe las cadenas y líbranos de nuestra opresión. Que tu espada nos proteja de todo el mal que acecha el alma. Que tus alas nos cubran, tú escuchas a todos los que te claman. Tú que venciste el caos eterno, con tu luz rompe nuestra condena. Que la salvación descienda del cielo y la liberación sea nuestra herencia. En nombre de Cristo, que se disuelva todo poder oscuro. San Miguel, príncipe de la luz, ante tu presencia los demonios huyen gloria a ti. San Miguel, príncipe glorioso del cielo, tu fuerza es la espada de Dios, tu luz disipa las tinieblas del mal. Bendito seas, oh San Miguel, hoy encomiendo mi familia a ti. Y en tiempos oscuros siempre acuérdate de mí. Tu valor celestial proteges a la iglesia de Cristo. Tu luz brilla en medio de la oscuridad. Tu poder nunca será vencido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que te ha enviado San Miguel para ser nuestra fortaleza, nuestra salvación en la lucha espiritual. Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame.
pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 4. En este capítulo 4 dice que David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual, luego ella regresó a su casa. Bueno, estos son elementos, ¿verdad?, muy importantes que nos hacen entender, decíamos, en un aspecto, primero, mirando la cuestión bíblica, la cuestión de ironía y la cuestión también del aspecto moral, de la decadencia moral. El ver, el mandar, luego el traerla, el acostarse con esta mujer y sobre todo, luego después, Reye Purupama, le hizo muchas gracias, te dejó donde lo gabe. Y esa es la parte más dura, ¿verdad?, del Melech. Por eso se está describiendo aquí esta forma muy dura de decir que, bueno, se abre con David esta puerta ¿a qué cosa? Al pecado. Se abre esta puerta del corazón a las acciones desordenadas. Acciones desordenadas. Tenerlo bien en cuenta. El verbo entonces retrata, queridos amigos, el aparato cortesano capaz de convertir el deseo en algo consumado. Eso que era simplemente un deseo,
ya deseantes y lleva. Sin embargo, ahora con esta orden, con este ir a traerla, ir a buscarla, este sentido cortesano, este sentido de decir, bueno, tapejomí, peyapoque pea, peyapoque amó, entonces hoy coma gato, porque aquí simplemente existen órdenes. Pea la yapota andeja, pea la yapota de verdad. Entonces al quedarse de David, abre la puerta al desorden. Todas estas situaciones se abre al desorden. El verso retrata el aparato cortesano, decíamos, es decir, el aparato servil, cuando uno se pone ante estas situaciones de una manera muy servil. Con ella es a mí, queridos amigos, el contexto cultural antropológico. La Vallacaña de Ina, esta mención a la pureza ritual, nos está remitiendo al Levítico capítulo 11. La menstruación conlleva impureza, tras la cual la mujer realiza abluciones. De ahí la nota purificada de su regla, purificada, abluciones. Y esto es lo que después en el sentido espiritual es que ella está purificada de su regla. Ahora, en sociedades de honor, vergüenza, el enviar y traer por parte del rey crea una asimetría extrema. Y eso es lo que entendemos aquí como la voluntad real se impone mediante estos mensajeros. La voluntad del rey se está imponiendo mediante estos mensajeros que tenemos aquí. Y más aún, porque decíamos que conllevaba toda una cuestión de pureza, pero en esta forma de presentar el autor sagrado, nos está diciendo que hay más bien una vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza, pero porque el enviar y el traer por parte del rey crea una asimetría extrema. La voluntad del rey se impone mediante mensajeros y el cuerpo femenino queda sucumbido bajo lógicas de poder patriarcal. Bajo lógicas de poder patriarcal. Es decir, no interesa a Guasúchupe quién es dentro de su dignidad, ¿verdad? De esta mujer. No le interesa absolutamente, entonces puede hacer todo lo que quiere. El texto, sin explicitarlo, exhibe esta estructura de coerción. Estructura de coerción. Yo pues, ya poque, ya pon. Queridos amigos, si nosotros miramos ahora y vemos algunos elementos esenciales que se utilizan como el verbo, por ejemplo, el verbo tomar, la kaj. En otra oportunidad ya estuvimos reflexionando. La kaj forma en el versículo vikareaja, que es un verbo, y esto significa tomar, adquirir, traer, en fórmulas legales también para el matrimonio, es decir, tomar como esposa, el verbo lakaj. El contexto narrativo, mandado, real, cadena, mensajeros, palacio, acto sexual. El matiz es muy apropiado. ¿Qué es lo que sucede aquí, queridos amigos? El matiz es muy asociado. ¿A qué cosa? A la propiedad, a lo que se describe y también a todo lo que es un consentimiento capaz, ¿verdad?, de dirigir hacia la autoridad. Porque aquí eso es lo que se está perdiendo absolutamente. Ya no tendrá esa autoridad suficiente para después convencer y para poder decir qué es lo bueno para la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Se desata en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Principados, potestades se destruyen. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi protector. En contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en como Dios, nadie como Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, 29 de septiembre, recordamos a los arcángeles. Primero es Gabriel, después tenemos Miguel y después tenemos Rafael. En realidad es la celebración de los tres arcángeles,
Alguna vez ella me mandó a solamente de San Miguel. Bueno, escuchemos la palabra de Dios de la profecía de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10, del 13 al 14. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles y millares lo servían y centenares de miles estaban de pie a su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Queridos amigos, qué hermoso es lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Hoy, al celebrar a estos tres arcángeles, Gabar, él significa fuerza de Dios. El que da la potencia, la fuerza, el que engendra. Justamente Gabriel, su función es el engendrar, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Luego, queridos amigos, Miguel, mi como él, quien como Dios. Upeago y Seina se yo que fuera lleva, vais a peñan de Yara, hoy meñan en día. Una vez que engendramos al Cristo, tenemos que defenderlo. Y por eso San Miguel es el que defiende con la espada, con la lanza, para que no nos haga ningún mal, para que podamos luchar contra todo mal, queridos amigos. Mi como él, quien como Dios. Obiga tu yahuereco, lleva la Rafa, el Rafa, quiere decir curar, Dios que cura. La ñandé, entonces la ñañona en oro contra todo mal, contra toda corrupción, contra toda situación negativa. Catuete yo que fuera lleva, yacuerata catuete, Dios que cura, dice la Rafael. Fuerza de Dios, porque cuando tenemos la fuerza de Dios, ¿quién como Dios? Más el añeco tenga yahuere como peñan de Yara. A peñan de Yara ñande yahuere cono, evidentemente que ñande yacuera y tema hoy, Rafael. Pidamos esta gracia, que el Señor nos bendiga, que nos fortalezca y que esa majestad de Dios, esa potestad que se le dio al Señor, dice, a través de sus ángeles que nos muestran dominaciones, principades, tronos, nos haga entender que este es nuestro destino. Y ande upea la yejecana, la gloria, el reino de Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestra nación, en medio de nuestro querido Paraguay. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando nosotros todo lo que significan las palabras clave. Una de las primeras fue esta palabra lakaj, ¿verdad? Forma en el verbo que abarca la palabra tomar, adquirir, traer. Tomar como esposa. Es decir, son fórmulas legales, esta palabra lakaj. Ahora, por el motivo narrativo, mandando, real, cadena mensual. Eros, al final de cuentas, que son héroes, que tienen una lucha propia, ¿verdad? Es decir, como héroes se presentan. Y con esta cadena de mensajeros, que al mismo tiempo indica el palacio, indica el acto sexual, el matiz es apropiado. El matiz es muy apropiado porque no describe discernimiento, sino capacitación por autoridad. Exegéticamente, la lakaj funciona como verbo núcleo del abuso de poder. Núcleo del abuso de poder. Lakaj. Y por eso, del ideal de pastor, rey, hacia él, convierten todas las personas. Entonces eso es lo que nos está haciendo, ¿verdad?, recordar aquí el autor sagrado. Porque la otra palabra que tenemos es la palabra impureza. Impureza. En este versículo 4. Dice, David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. En esa mañana, entonces el hecho, nosotros agregamos eso, ¿verdad? Todo lo que significa la fuerza, ¿verdad? La fuerza contra la dignidad de la persona. Entonces, por eso estamos entrando en la palabra impureza. La impureza entonces no se refiere simplemente a un acto, así como tal, como nosotros podemos entender, ¿verdad? Se acostó con ella, sino que también ese gesto de violencia contra toda dignidad de la persona. Tenemos la palabra impureza y tumá se dice entonces, tumá. Forma en el verbo mitumatá de su impureza, de su impureza. Es un campo semántico mucho más amplio. Estado ritual que no implica culpa moral, pero limita el acceso a lo sagrado. No podemos llegar a lo sagrado, pero por lo menos imitamos y procuramos vivir esa imitación de lo sagrado. Y por lo tanto, este campo semántico, estado ritual, aquí nosotros entendemos que se purificó, dice, se purificó de su inmundicia, reforzando el contraste literario. Ritual correcto frente a la moralidad que tiene, pero que son muchísimos, ¿verdad? Pero que tiene aquí la fuerza contra toda hipocresía legalista, contra toda hipocresía legalista. Cumplir ritos no absuelve la justicia relacional. Cumplir, ¿verdad? No absuelve la injusticia relacional. Y así entonces, queridos amigos, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Nos narra directamente sobre el adulterio de David. Aquí tenemos ya una partecita, ¿verdad? O sea, lo que está sucediendo con David, lo que está sucediendo también, o le sucederá a Israel como consecuencia de un gran personaje como es David. Ahora, una parte, David se levantó de la cena y se puso al sepulcro para realmente mirar y entender lo que está sucediendo. Tiene que mirar, tiene que entenderlo. David hace lo mismo aquí, ¿verdad? David mandó porque quiere saber, quiere cerciorarse, emisarios, para que fueran los que trajeran
y ella misma compareció ante David y él se acostó con ella. Mas la solidaridad en este sentido, queridos amigos, cuando hay una impureza mental, ¿verdad? O sea, no somos capaces de trabajar juntos, nos hace indicar a través de este signo, ¿verdad? El hecho de purificarse, la mujer que se purifica. Pero luego ella regresa a su casa, la mujer quedó embarazada y envió un mensajero a David: estoy embarazada. Así, queridos amigos, va terminando, ¿verdad?, esta partecita de nuestra redacción, este adulterio de David que marcó conciencia, que marcó la situación de ese pueblo, que marcó la situación de esa sociedad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Según dice el capítulo 12 del Apocalipsis, entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El seductor del mundo entero y sus ángeles fueron precipitados con él. Por eso podemos descansar tranquilos en la lucha contra el demonio, porque el arcángel San Miguel siempre ha estado atento para defendernos de la acción del maligno, y ello queda demostrado desde la antigüedad cuando expulsó a Lucifer del cielo y con ello sofocó la rebelión de los ángeles caídos, y luego este príncipe de los espíritus celestiales lo enfrentó y venció de nuevo, según la carta de San Judas, en la disputa por el cuerpo de Moisés que pretendía robárselo Satanás, y Miguel se lo arrebató y enterró en un lugar que solo conocieron Dios y él. Así, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el arcángel San Miguel ha estado atento para ayudar a los profetas y a todos los cristianos que en la hora de la muerte hemos estado a punto de sucumbir por la acción del príncipe de las tinieblas. Pidámosle a San Miguel Arcángel que no nos suelte de su mano. Mientras el arcángel San Miguel es el protector, el arcángel San Gabriel es el mensajero por excelencia de Dios, pues en los acontecimientos más trascendentes para la humanidad ha sido él quien ha comunicado las decisiones del Altísimo. Por ejemplo, se encargó de notificarle a Noé que se preparara para el diluvio y le ordenó que salvase una pareja de cada especie. Luego le informó a Abraham que sería padre y lo conminó a bajar su brazo cuando iba a sacrificar a Isaac. Fue quien le indicó a Moisés ante la zarza ardiente que estaba en la tierra sagrada, y en el desierto era quien le transmitía la voluntad de Dios. Asimismo, le reveló a Zacarías en el templo que su mujer Isabel daría a luz a San Juan Bautista. A continuación transmitió la noticia más sublime de la historia al anunciarle a María que sería la madre del Salvador, y luego urgió a la Sagrada Familia para que huyera de la persecución desatada por Herodes contra el niño Dios. Por eso San Gabriel Arcángel es por antonomasia el canal a través del cual Dios se comunica con el hombre. Pero si el arcángel San Gabriel es el portavoz del Altísimo, el arcángel San Rafael es el prototipo del ángel de la guarda, pues cuando el justo Tobit quedó ciego y por ello le dio gracias a Dios, el Señor envió al arcángel San Rafael a curarlo y a hacer posible la boda de su hijo Tobías con Sara, una joven a quien un demonio llamado Asmodeo le había matado a sus 7 maridos antes de consumar el matrimonio. El muchacho emprendió el viaje hacia la casa de su prometida,
acompañado del ángel que le ayudó a cobrar una deuda que con su padre tenía Gabael. Luego lo salvó de las fauces de un enorme pez, al que por consejo de Azarías, hijo de Ananías, así dijo llamarse el arcángel, le extrajo el corazón, la hiel y el hígado, con los cuales llegó a donde Sara. Y al concluir la ceremonia nupcial, de acuerdo con el consejo de Rafael, quemó el hígado y el corazón. El perfume que expelieron las vísceras ahuyentó al demonio, y así Tobías pudo tomar a su esposa. Al regresar a casa con ella, el arcángel San Rafael le ordenó que frotara con la hiel los ojos de Tobit, y al instante el anciano padre recobró la vista. Por todo eso pidámosle a San Rafael que nos acompañe siempre en la dura travesía de la vida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad
de ejercitarlo según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el capítulo 11. Y hoy queremos subrayar siempre el versículo 4. Vamos a ver un poco algunas de estas aplicaciones interesantes ante la realidad que nos presenta el Evangelio de hoy. Primero, el poder y la responsabilidad. Eso es entonces lo que nosotros tenemos aquí, y esta es la verdadera misión o el verdadero objetivo, ¿verdad?, de quienes están en este momento transmitiendo y dando a conocer la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Estudio bíblico, aplicaciones, poder y responsabilidad. Poder y responsabilidad. El poder sin freno convierte en objeto al prójimo. Y por otra parte, hay ética pública, ética empresarial, ética eclesial, que limite la arbitrariedad, conozca este pueblo, conozca con transparencia todas las denuncias seguras, etcétera, etcétera. Es decir, hay una libertad de acción aquí muy grande, ¿verdad?, con respecto a un control, podemos decir. Por eso dice poder y responsabilidad. Ricuana. Saber, conocer qué es lo que pasa. Por otra parte está el rito y la justicia. Rito y justicia. Las prácticas religiosas legales desean servir a la dignidad humana, rechazar el cumplimiento vacío que encubre daños. Eso es lo primero. Entonces, rechazar todo aquello que encubre daños. Luego tenemos, queridos amigos, la mirada, integración apropia para el aspecto, ¿verdad?, del hombre. Mirar un poquitito hacia atrás y mirando hacia atrás donde nosotros podamos comprometernos. Aquí también encontramos una enseñanza muy interesante y muy rica con respecto a la complicidad. Y además no es solo complicidad entre nosotros, sino que un nivel estatal, un nivel internacional. Los mensajeros participan del mal. Hoy, formar conciencias que nos incorporen, eso tenemos que mirarlo, ¿verdad? Y eso tenemos que verlo. Pero hay una cierta complicidad aquí, porque los mensajeros participan del mal. Los mensajeros. Y por último, tenemos esta responsabilidad y reparación, que es lo que en el fondo estamos buscando, ¿verdad? Porque el relato que nosotros acabamos de escuchar aquí prepara la reprensión profética. Es decir, con la fuerza verdaderamente de lo que la palabra de Dios dice. Hoy, rendir cuentas, admitir culpa y buscar víctima, entonces ciertamente que esto, queridos amigos, no se relaciona con una verdadera responsabilidad.
No es simplemente buscar víctimas, decíamos recién, o admitir culpas y abusar con otras, no. Sino que aquí el aspecto de reparación es una reparación primero interior de la persona. Y por eso es que siempre está en una relación directa y continua con Dios. Hoy rendir cuenta y adquirir una culpa y fuertes reivindicaciones reales, ¿a quién? Para con la víctima. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante que es todo esto, verdad? Estamos con el adulterio de David en la primavera, en la época en que ellos salían de casa y un solo de los 11, ¿verdad?, que estamos aquí, uno solo, dice, viene y le pide al Señor, uno solo. Es el que ahora se acerca, es el que ahora en nombre de todos. Y por eso, cuando narra, se le encuentra a un David ocioso. San Juan Bosco decía luego, ¿verdad?, que el ocio es el padre de todas las cosas negativas. Por lo tanto, tenemos que mirar y tenemos que concentrarnos en esta fuerza de lo que nos está proponiendo el autor sagrado. Dice también, una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. A veces ya es la cuestión del aspecto ocioso. Doy cuenta, vaya potas, oye, pasea UPB, etc. PB, esa balita movida. Así es que era una mujer muy hermosa, mandó y le dijo, le hizo suponer que ora Rabá más continuamente. Va a poder llevar un poco el libro. Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros miremos, que nosotros entendamos. David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acaba de purificarse su regla menstrual. Luego ella regresó a su casa. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.